Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 15. Capítulo 11, Eris Greidat. Parte 2. De alguna forma, actualmente me encontraba de frente a Eris justo fuera de los muros de la ciudad. No había una multitud para presenciar nuestro duelo, pero Girene estaba de pie cerca. Eris la había metido en esto durante nuestro camino fuera de Saria. Dado que ella había traído a una referí, Eris probablemente no estaba planeando matarme, ¿cierto? Eris estaba en silencio. Ella solo me estaba observando con su mano sobre la empuñadura de su espada. Observando con atención, pude ver que estaba temblando ligeramente, pero bien podría ser de la emoción. ¿Qué se supone que haga aquí? ¿Debería tomarme en serio esta batalla? Para ser honesto, yo estaba bien con perder. De hecho, eso parecía ser lo mejor. Yo me había enamorado profundamente de Eris. Seguro, acababa de decirle que amaba más a Sylphie y Roxy, pero esa más bien fue una respuesta por reflejo. En realidad, yo no podía clasificar mis sentimientos por ellas. Sylphie, Roxy y Eris eran todas mujeres confiables y maravillosas a sus propias maneras. Puede sonar como indecisión, pero esa era la clase de bueno para nada que era yo. Tenía un deseo sexual hiperactivo y una incapacidad total para permanecer leal a una sola persona. Para ser honesto, una parte de mí ya estaba babeando ante la idea de saltar a la cama con esta nueva y sensual versión de Eris. Si ella quería que yo la amara, estaba más que feliz de ceder. No era como si estuviera siendo infiel en este punto, ¿cierto? Es decir, yo sí la amaba. Y no había nada malo con eso, maldita sea. ¿Qué podía ser más natural que hacer tuya a una mujer tan atractiva? Vengan por mí, idiotas de la iglesia de Milis. Yo me casaré con todas las mujeres que quiera. En fin. Todo eso estaba bien, pero la pregunta era cómo reaccionaría Eris si yo me rendía en este duelo. ¿Qué tal si ella lo tomaba como alguna clase de insulto humillante? ¿Qué tal si decidía que yo era solo un cobarde? Eris se había convertido en una maestra espadachina para poder protegerme de Orset. Tal vez yo necesitaba demostrarle mi fuerza y mostrar que también había mejorado. En realidad, yo no había entrenado ni de cerca tanto como ella, pero ese no era el punto. Ella probablemente quería que yo tomara esto en serio y diera la mejor pelea que pudiera. Si perdía, eso estaba bien por mí; si ganaba, siempre podía pedirle que se case conmigo de todas formas. Tal vez podía ocupar la línea: muy bien, ahora eres mía. Vamos, es hora de ir a casa. Sí, me gustaba el sonido de eso. Por supuesto, las piezas rotas de mi armadura mágica todavía estaban esparcidas en ese bosque, y Eris era una reina de la espada que le había dado una muy buena pelea al propio Orset en cuanto a combate cercano. No podía ver cómo iba a vencerla a menos que comenzáramos a 1 kilómetro de distancia del otro. Pero vamos, da igual. No me molestaba perder. Rudeus. Pero, justo cuando había llegado a esa conclusión, Girene me habló. Sí. Yo no había visto a la mujer en un tiempo, pero ella de seguro no había cambiado mucho, aparte de que había envejecido un poco. Nosotros habíamos intercambiado cumplidos y tenido algunas conversaciones desde su llegada a la ciudad, pero ella no había ahondado mucho en detalle acerca de la situación con Eris. Eso no era de extrañar, ya que nosotros nunca habíamos sido tan cercanos. Eris-sama no ha cambiado mucho. Tienes que mostrarle lo que sientes. Su voz fue firme y tranquila, tal como la recordaba. Y el mensaje implícito en sus palabras me hizo dudar. ¿Acaso luchar contra Eris aquí realmente era la decisión correcta? Miré en su dirección. Ella había adoptado su postura usual de brazos cruzados mientras esperaba el final de mis preparativos. Pero por muy familiar que sea esa pose, la propia Eris ahora se veía muy diferente. Ella ahora era mucho más alta, su figura se había desarrollado, y tenía el porte de un depredador elegante pero mortífero. Habían pasado 5 años. Por supuesto, yo había cambiado durante ese tiempo. Pero Girene parecía pensar que Eris no. Muy bien. ¿Cómo había lidiado yo con Eris en el pasado? ¿Cómo había respondido a sus pataletas? ¿Cómo debía responder a esta? Listos. Comiencen. Girene dio la señal para el comienzo del duelo, pero yo no levanté mi vara. Eris también se quedó ahí con sus brazos cruzados. Después de un tiempo, ella desenfundó la espada en su cintura y comenzó a caminar lentamente en mi dirección, dejando que la hoja colgara libremente a su costado. Era la misma arma hermosa y plateada que ella había usado contra Orset. Aparentemente, era una de las famosas 7 hojas del dios de la espada,
Y el propio Galfarion se la había otorgado. Eris se detuvo a algunos pasos de distancia, con su intensa mirada fija en mí. Ella levantó su espada enfrente de mí mientras se detenía. ¿Qué? ¿No vas a luchar? Vas a irte si gano, ¿cierto? Bueno, en ese caso preferiría perder. Eris frunció el ceño y se quedó en silencio. Es decir, perdí mi oportunidad de decirlo antes, pero... Yo sí te amo, Eris. Su reacción ante esta declaración me hizo pensar en un gato erizado. Ah, mierda. ¿Acaso la hice enojar de nuevo? Tal vez sí debía haber tomado esto en serio. Pero antes de que tuviera el tiempo para volver a pensar en ello, Eris balanceó rápidamente su espada hacia abajo. Me retorcí por reflejo y cerré mis ojos, solo para sentir un pequeño golpe en la cima de mi cabeza. Eris solo me había golpeado con la empuñadura de su espada, eso fue todo. Y cuando volví a abrir mis ojos, su rostro estaba a solo centímetros del mío. Yo no sé cocinar como Sylphie. Sí, lo sé. No soy inteligente como Roxy. Lo sé. No soy tan linda como ellas. Eres una mujer hermosa, y eso en realidad no importa. Pero tú prefieres, a las chicas más pequeñas, ¿cierto? Eso no es cierto. Creo que tú eres muy atractiva. Eris regresó su espada a su vaina. Lenta y nerviosamente, ella envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y presionó sus pechos contra mí. Y luego, repentinamente, ella me estaba abrazando con mucha fuerza. El suave aroma a sudor de su cuerpo no había cambiado en lo absoluto. Envolví mis brazos a su alrededor para devolver el abrazo. Sus músculos estaban más desarrollados que antes, pero tampoco eran exactamente grandes. Abrazarla se sentía bien. Se sentía correcto. ¿Entonces está bien con que esta sea mi victoria? Sí. Sabes, Rudeus. Si tú en realidad no me quieres, yo me daré por vencida contigo. La voz de Eris estaba temblando mientras dejaba salir estas palabras. De alguna forma, tenía la sensación de que ella podría haber perdido a propósito si yo hubiera luchado en serio. Eso no será necesario. ¿Entonces me harás parte de tu familia? Sí. Siempre y cuando estés bien con compartirme con Roxy y Sylphie de vez en cuando. Hice una pausa para respirar profundamente. Las palabras pueden sonar vacías viniendo de mí, pero de todas formas necesitaba decirlas. Quiero que te cases conmigo, Eris. Sus ojos se abrieron completamente, sus párpados temblaron y su boca se abrió un poco. Pero ella inmediatamente se recuperó, regresó su expresión a la normalidad, y giró su cabeza hacia un costado de forma orgullosa. Bueno, si tú insistes. Supongo que te lo permitiré. Y así, Eris Greidat se convirtió en mi esposa. Yo anuncié oficialmente que Eris había accedido a casarse conmigo esa misma noche en el comedor. A diferencia de lo ocurrido con Roxy, yo esta vez había trabajado el terreno de antemano, así que no hubo explosiones de ira con las que lidiar. De hecho, nadie siquiera se quejó. Yo había esperado uno o dos comentarios sarcásticos de Norun, o bien una clara oposición, pero aceptó tranquilamente la noticia. Tal vez ella había perdido toda esperanza en que yo regresara al camino correcto. Por su parte, tanto Roxy como Sylphie ofrecieron sus felicitaciones. Bienvenida a la familia, Eris. No te preocupes, podemos repasar las reglas principales más tarde. Viéndose tan nerviosa como nunca antes la había visto, Eris logró tartamudear en respuesta a las palabras, muchas gracias por su hospitalidad. De alguna forma, esa no parecía ser la frase correcta a usar en esta situación, pero da igual. Era raro ver a Eris tan nerviosa por algo, pero podía notar que ella quería ganarse su aprobación con todo su ser. Esa era una señal positiva. Yo realmente esperaba que las tres aprendieran a llevarse bien y así evitar peleas desagradables. Pero yo no tenía el derecho de expresar ese pensamiento en voz alta. Después de la cena, las tres decidieron tomar un baño juntas. Sylphie y Roxy le darían una charla acerca de la forma apropiada de utilizar nuestras instalaciones, después de la cual tendrían un pequeño momento íntimo en la bañera. Yo me moría por acompañarlas y ayudarlas a lavar sus cuerpos con mis manos desnudas, pero esta vez logré contener las ganas de pedirlo. Mis tres esposas dejaron la habitación, dejándome a mí, Lilia, Zenith, mis hermanitas y a Irene de Doldia. En el momento que Eris salió de la habitación, Zenith comenzó a golpearme silenciosamente sobre la cabeza. Lilia murmuró, señora, creo que ya entendimos su punto, pero no había señales de que esta paliza fuera a terminar incluso después de algún tiempo.
Zenith era una creyente devota de la iglesia de Milis. Ella había tolerado que yo tomara una segunda esposa, pero estaba extremadamente descontenta con la adición de una tercera. Au, au, eso duele, madre. Lo siento, bien, no lo volveré a hacer. Pero, una vez que expresé mi arrepentimiento, Zenith dejó de golpearme y regresó a su asiento. Mis hermanitas, quienes de casualidad estaban sentadas junto a ella, ahora me estaban mirando con reprobación en sus ojos. Querido hermano, no fue eso lo que dijiste cuando trajiste a casa a Roxy, dijo Aisha. Tu palabra claramente no es de fiar. Cielos, supongo que traerás a otra chica muy pronto. Oh, va a haber tanta ropa que lavar. No había mucho que pudiera decir contra eso. Esta decisión claramente me había quitado varios puntos de afecto con mis hermanas. ¿Cómo sí? Supongo que puedo vivir con eso. Aisha sí tenía una queja legítima, pero su voz fue totalmente plana. Ella probablemente solo estaba jugando conmigo. Rudeus. Sin embargo, en este punto mi otra hermana menor habló. Y su voz parecía ser muy seria. Sea lo que sea que fuera a decir, yo necesitaba tomarlo en serio. Sí, Norun, ¿qué puedo hacer por ti? Como creyente de la iglesia de Milis, no puedo aprobar tu comportamiento. Es comprensible. Dicho eso, puedo darme cuenta de que Erisan te ama, así que esta vez no me opondré. Puede que tú no la ames tanto todavía, pero espero que de todas formas le demuestres mucho afecto. Eso es todo lo que tengo para decir. Entiendo. Prometo esforzarme al máximo en ese sentido. De hecho, a Norun parecía agradarle mucho Eris. Por lo que escuché, ella fue la que había pedido las lecciones de esgrima. Sentía que Norun había ganado mucha más confianza en general durante el transcurso de los últimos años. Tal vez tenía algo que ver con su trabajo en el consejo estudiantil. Sea como sea, definitivamente era algo bueno. Rudeus-sama. Aparentemente, ahora era Lilia quien quería expresar sus pensamientos. Su voz era un poco más tranquila de lo usual. Sí, Lilia. Ahora que ha agregado a Eri-sama a la familia, esta casa estará un poco estrecha. Estoy dispuesta a rentar una habitación cerca y vivir ahí con Zenith-sama, esto para. No. Eso no va a pasar, la interrumpí rápidamente. Escucha, yo quiero hacerme cargo de ustedes dos. Bueno, a decir verdad, tú todavía eres la que se hace cargo de mí. Pero sabes a lo que me refiero. No puedo decir que estoy de acuerdo con esa afirmación, Rudeus-sama. Pero respetaré sus deseos sobre este asunto. Si yo iba y echaba a mis propias madres de mi casa porque había tomado demasiadas esposas, mi viejo probablemente se transformaría en alguna clase de espíritu vengativo. Un buen hijo se hace cargo de sus padres cuando ellos son mayores. En efecto, nos quedaríamos sin habitaciones de invitados ahora que Eri se había unido a la familia, pero ese no era un gran problema. Podíamos pensar en algo de ser necesario. Rudeus. Finalmente, fue el turno de Girene de dirigirse a mí. Sí, Girene-san. Solo Girene, niño. Estudié por un momento a la temible espadachina. Ella ya tenía que estar cerca de los 40 años, pero su cuerpo todavía era musculoso. Estaba claro que ella no había dejado de lado su entrenamiento. Ahora puedo dejar a la joven ama en tus manos, ¿cierto? Sí. Juro que la cuidaré bien. ¿En serio? Girene hizo una pausa y luego sonrió un poco. Veo que has crecido un poco. Tienes la misma mirada que Paul tenía en sus ojos cuando decidió casarse con Zenith. ¿Acaso ese era un cumplido? Bueno, tendría que tomarlo como uno. Así que me parezco a mi padre estos días, ¿eh? Se siente bien escucharlo. Tal vez sí me había vuelto un poco más maduro. Esperen un segundo. Girene solo conoce al Paul del pasado, ¿cierto? ¿Cuándo él era un bueno para nada? ¿De verdad podía tomar eso como un cumplido? Girene, ¿qué estás planeando hacer ahora? ¿Alguna intención de asentarte en la ciudad? Nah. Ahora que he dejado a Eri-sama en tus manos, mi trabajo está hecho. Creo que regresaré hacia Asura. Asura, ¿estás planeando ayudar a reconstruir la región de Fitoa o algo así? Los ojos de Girene se llenaron de una emoción oscura. No exactamente. Voy a encontrar a aquellos que mandaron ejecutar a Sauro-sama y luego los voy a matar. Se sintió como si la temperatura de la habitación hubiese caído significativamente. No había estado esperando una respuesta tan siniestra. Pero podía entender sus sentimientos.
Hasta ahora, Irene solamente se había concentrado en cuidar de Eris. Ahora que la joven ama estaba a salvo conmigo, su trabajo estaba completo. La única cosa que le quedaba por hacer era tomar venganza de aquellos que habían conspirado contra el hombre al cual ella había servido tan lealmente. Eso significa que todavía no sabes quiénes son, ¿cierto? Parece que su muerte fue una parte de una complicada telaraña de conspiraciones, así que supongo que muchas personas estuvieron involucradas. Solo iré tras todos los viejos enemigos de la familia Boreas, uno por uno. Así de simple. Eso me pareció un poco demasiado simple. Clásico de Irene. Pero, ¿cómo iba a detenerla? A este paso, ella iba a arremeter hacia la capital del reino por su cuenta para terminar siendo asesinada. Desafortunadamente, sentía que nada de lo que dijera iba a cambiar su decisión. Después de todo, estábamos hablando de Irene. En ese caso, tal vez lo mejor que podía hacer era ayudarla a encontrar una mejor forma de hacerlo. Repentinamente recordé algo de ese diario. Cuando Ariel comenzó un golpe de estado en Asura, fueron la diosa del agua y un emperador del norte quienes la habían derrotado. Irene, hay algo que debes saber. He escuchado de una fuente muy confiable que el reino de Asura actualmente tiene tanto a la diosa del agua como un emperador del norte trabajando para ellos. Ah. Esos dos. ¿Ya los conoces? Sí, los conozco bien. Y también Eris-sama, ¿qué hay con eso? Bueno, podrías terminar enfrentándote a ellos. Sé lo fuerte que eres, pero no creo que puedas salir de eso con vida. Es cierto. No podría enfrentarlos a ambos yo sola. Asintiendo suavemente, Irene me miró a los ojos y se quedó en silencio. Ella estaba esperando escuchar qué más yo tenía para decirle. Si te sirve de algo, yo conozco a una persona que terminó en medio de la misma conspiración que le arrebató la vida a Sauro-sama. Es posible que ella estuviera en contra de la familia Boreas en ese entonces, así que podrías considerarla una enemiga. Pero si unes fuerzas con ella, creo que tendrás la oportunidad de matar a las personas que quieres muertas, y con una justificación legítima para hacerlo. ¿De quién se trata? Ariel Anemo Yasura. Las orejas de Irene se retorcieron. Eso envió una pequeña descarga de nostalgia a través de mi sistema. Cuando yo le estaba dando clases, ella siempre hacía eso cuando veía un problema que no podía resolver. En cualquier caso, si ella no reconocía el nombre, mucho mejor. Ella es la segunda princesa del reino de Asura. No me digas. Hice una pequeña pausa para preguntarme a mí mismo si esta de verdad era una buena idea. Ariel muy probablemente iba a comenzar un imprudente golpe de estado en Asura en el futuro cercano. ¿Acaso estaba enviado a Irene a su muerte? No. El futuro definitivamente podía cambiar. En primer lugar, yo había leído ese diario. Al menos podía ofrecerle un consejo general a Ariel. Podíamos convertir ese imprudente intento de golpe de estado en uno exitoso. Era muy probable que el dios humano fuera a jalar de los hilos detrás de esos eventos. Y ya que yo ahora era el subordinado de Orset, mi participación podría cambiar las cosas de alguna forma. Asumiendo que yo terminara encontrando alguna forma de hacer que Ariel salga triunfante, lo mejor para todos nosotros sería tener a una espadachina como Irene a su lado. Yo tenía toda la intención de ayudar personalmente, pero primero necesitaba consultarlo con Orset. Creo que al menos deberías tener una conversación con ella y ver lo que piensas. Entiendo. Si tú lo dices, eso haré. Irene aceptó mi consejo muy fácilmente. Al menos, por ahora, parecía ser que la había convencido de no hacer nada apresurado. Vaya. Miré hacia el otro lado de la mesa y descubrí a Norun y a Isia mirando hacia mí con sus ojos completamente abiertos. ¿Puedo ayudarlas, chicas? Ah, no es nada. Así que era cierto que fuiste el tutor de una reina de la espada, ¿eh? ¿Qué? Creyeron que lo había inventado. Bueno, es solo que no esperaba que Irene-san tomara tan en serio tu consejo. Irene y yo intercambiamos miradas de confusión. ¿Acaso había habido algo extraño en nuestra conversación? Rudeus, intervino Norun. Conozco a una estudiante mayor en la universidad que quiere ser una aventurera, y apenas el otro día me estaba diciendo que una reina de la espada realmente aterradora había llegado a la ciudad. Incluso las personas más rudas de la ciudad están un poco intimidadas por ella, ¿sabes? Es un poco impresionante verla hablando contigo como un igual. Irene sonrió ante eso. Rudeus es malditamente más aterrador de lo que yo nunca seré, niña. Es decir, él se ganó el respeto del dios dragón. Vaya.
Norun se vio genuinamente impresionada por esto. Tal vez había recuperado algunos de esos puntos de afecto. O tal vez estos solo eran puntos de respeto. No podía imaginar que su opinión de mi vida amorosa fuera a mejorar algún día. En fin. Al menos, el halago de Irene me había devuelto algo de dignidad. Bien por mí. Esa noche, después de que Irene regresó a su posada, Eris acompañó a Sylvia y Roxy para alguna clase de conferencia privada. Yo estaba extremadamente curioso acerca de qué estaban discutiendo, pero probablemente no fui invitado por una razón. Logré contener mis ganas de escuchar a escondidas. A primera vista, el ambiente era uno lo suficientemente amigable, y Eris estaba escuchando a las otras dos con toda su atención, así que probablemente no había nada de qué preocuparse. Después de todo, esa chica había madurado mucho desde sus años de infancia violentos. Terminé dándole algunas lecciones a Norun un rato en mi estudio. Y una vez que ella dio por terminada la noche, yo agregué una anotación a mi diario. Este definitivamente era un día que valía la pena conmemorar. Cuando mis pensamientos fueron en la dirección de nuestro futuro como familia, y mi nuevo papel como subordinado de Orset, sí me sentía un poco ansioso. Pero habíamos salido airosos de una gran y turbulenta tormenta juntos. Eso valía la pena celebrarlo. Para el momento que di un paso fuera de mi estudio, la casa estaba completamente silenciosa. La conferencia debe haber terminado hace algún tiempo. Tal vez las tres estaban durmiendo en la misma habitación esta noche. O bien esperándome en mi habitación. Bueno, eso no es muy probable. En cualquier caso, cuando el lugar estaba así de silencioso, podía ser algo inquietante. Ahora que lo pienso, la visita de mi yo del futuro había ocurrido durante una noche tranquila como esta. ¿Acaso iba a recibir otra sorpresa dramática? Tal vez un sujeto espeluznante con todo su cuerpo oculto detrás de píxeles borrosos iba a aparecer desde las sombras para atacarme. Vamos, ahora solo estás diciendo tonterías. Ya había llegado a mi habitación. No había luz proveniente desde el interior, así que parecía ser que esta noche la pasaría solo. Justo cuando estaba estirando mi brazo hacia la perilla, la puerta se abrió de golpe desde el interior, y yo fui arrastrado violentamente dentro de la habitación. ¡Gah! Yo estiré mi mano hacia mi asaltante por reflejo y comencé a canalizar poder mágico a través de ella. Pero agarró mi muñeca y la presionó contra la puerta, inmovilizándome en el lugar. Por medio segundo, pensé que ya estaba acabado. Pero luego me di cuenta de a quién estaba enfrentando. Ah. Eres tú, Eris. Mi nueva esposa aparentemente había decidido emboscarme, después de haberse cambiado a su ropa de noche casual. Rudeus. Por alguna razón, sus ojos estaban extremadamente rojos. Además, su rostro estaba sonrojado, y ella estaba respirando pesadamente. Eris se veía absolutamente furiosa. ¿Acaso ya había hecho algo para hacerla enojar? Necesitaba escoger cuidadosamente mis palabras. Ahora somos marido y mujer, ¿cierto? ¿Oficialmente? Bueno, sí. ¿Acaso querías tener una ceremonia oficial? Podríamos llamar a un montón de personas y... no, ya ni siquiera recuerdo cómo bailar. Escucha, no es eso de lo que estoy hablando. Quiero hacerlo. ¿Hacer qué, exactamente? Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, Eris lanzó su brazo alrededor de mis hombros y me dio un beso violento. Sus dientes chocaron contra los míos lo suficientemente fuerte como para enviar una descarga de dolor a través de mi mandíbula. Traté de apartarme, pero la puerta detrás de mí lo hacía imposible. Eris siguió empujando su frente contra la mía de forma emocionada. ¡Puh! Mientras yo finalmente era capaz de tomar una bocanada de aire, Eris bajó su brazo hacia mi cintura y básicamente comenzó a arrastrarme a través del suelo. Dentro de pocos segundos, ella me había llevado hacia la cama. Esperen. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mierda. Está llevando las cosas demasiado rápido, señorita. Eris. Creo que deberías tranquilizarte un poco. Sabes, primero tenemos que hablar las cosas con Sylvia y Roxy. Eso ya lo hice. Sylvia dijo que esta noche era mi turno. ¿Qué hay de Roxy? Ella podría querer que esperemos mientras está embarazada, de hecho, ella está bien con ello. En algún punto durante este intercambio, Eris me había lanzado sobre la cama. Ella me estaba sujetando contra ella con tanta fuerza que no podría haberme liberado incluso si lo intentaba. Oye, quiero que mi primer hijo sea un niño, ¿bien?
La mujer todavía estaba respirando pesadamente a través de su nariz. Ella no estaba enojada, estaba excitada. Y tenía que admitirlo, yo no había esperado este nivel de entusiasmo de ella. Es decir, no me estaba quejando, para nada. Era encantador ver lo mucho que me deseaba. Y mi cuerpo tampoco estaba exactamente rechazando sus avances, si saben a lo que me refiero. Pero, ¿no se suponía que yo estuviera haciendo las cosas bruscas? Te amo, Rudeus. No me rechazarás, ¿cierto? Bueno, por supuesto que no. Pero trata de calmarte un poco, ¿por qué no nos tomamos algo de tiempo para preparar el ambiente? Podemos tomar algunos tragos, ponernos al día acerca de lo que ocurrió durante los últimos 5 años, y comenzar una vez que las cosas se sientan bien y románticas. Arg, a la mierda con eso, ¿sabes por cuánto tiempo he esperado volver a hacerlo? Incluso mientras ella dejaba salir estas palabras, Eris se estaba subiendo a la cama y posicionándose sobre mí. Sus poderosas piernas sujetaron las mías en su lugar y sus manos presionaron las mías contra la cama. Ella se inclinó hacia el frente, empujó su nariz contra la parte superior de mi pecho, y comenzó a olfatear sonoramente. ¿Acaso es un perro? Espero que no huela demasiado mal esta noche. Rudeus, ahora estamos casados, ¿cierto? Eso significa que eres mío, ¿cierto? Bueno, no exactamente. De hecho, estaba esperando que pudieras compartirme con las otras dos. Vamos a llevarnos todos bien. Pero esta noche es mi turno. Así que ahora mismo eres mío. Parecía ser que había una sola respuesta con la que ella estaría satisfecha. Bueno, sí. El agarre de Eris sobre mis muñecas se fortaleció notablemente. ¡Au! ¡Au! Me vas a arrancar las manos, niña. A este paso, voy a tener que pedirle otro favor a Orset. Eso significa que puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? ¿Qué estaba planeando hacerme exactamente? ¿Qué será de mí? Bueno, estaba claro que involucraba sexo. ¿Acaso estaba en contra de eso? No. Así que mi respuesta tenía que ser: seguro, lo que quieras. Tan pronto como dije estas palabras, Eris activó su modo bestia. A la mañana siguiente, yo desperté por el sonido de pájaros piando. Lo primero que hice fue buscar a Eris, pero no me tomó mucho tiempo. Su atractivo rostro estaba justo a mi lado. La mujer se veía hermosa dormida. Fiu. Recordé los eventos de la noche anterior mientras dejaba salir un pequeño suspiro de alivio. Eris y yo habíamos disfrutado del otro sin guardarnos nada, especialmente Eris. Creo que es seguro decir que mi técnica era superior a la suya. Al menos, yo estuve en la delantera al principio. No quise dejar que ella me superase, así que di lo mejor de mí. Desafortunadamente, el tablero se dio vuelta a mitad del encuentro. La mujer tenía una resistencia mucho más grande que la mía. Y tal como nuestra primera vez, ella simplemente siguió. Bueno, en resumen, yo no obtuve la victoria. Eris terminó satisfaciéndose a sí misma mientras yo yacía ahí flácido y cansado. Yo nunca antes había sido tan dominado en mi vida. Estábamos hablando de uno de esos escenarios de, lo siento cariño, pero ahora le pertenezco a mi ama. Yo había perdido mi inocencia para siempre. Pero, a pesar de mi derrota, ver a Eris dormida a mi lado con esa expresión de felicidad en su rostro me estaba llenando de sentimientos, cálidos y tiernos. Ella había sido un lobo salvaje anoche, pero ahora mismo se veía casi angelical. Eso ponía una verdadera sonrisa en mi rostro. Tal vez era así como se sentía Sylphie cuando ella me veía durmiendo. Pero esto de seguro se siente diferente. Por cierto, mi cabeza actualmente estaba descansando sobre el brazo de Eris. Hasta ahora, yo nunca había estado recibiendo esta clase de maniobra, pero se sentía extrañamente refrescante. Mi almohada estaba un poco del lado delgado, pero al mismo tiempo era muy sólida, por alguna razón, me hacía sentir una seguridad total. Ahora que lo pienso, habían pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. Eris había crecido mucho durante ese tiempo, pero yo todavía no estaba completamente seguro de cuán musculosa se había vuelto. Anoche la habitación había estado demasiado oscura como para dar un buen vistazo, a pesar de que todo lo que pude ver fue muy atractivo. Dándome un poco la vuelta, decidí estirarme para tocar el estómago de Eris. ¡Oh, qué espléndido! En la superficie, no había algo así como unos abdominales definidos. De hecho, ella tenía una cantidad decente de grasa. Pero justo debajo de eso,
Había una capa de músculo impresionantemente densa. Cuando empujé mis dedos contra su piel, unos compactos abdominales se revelaron a sí mismos. Mis abdominales no estaban mal, pero esto estaba en otro nivel. ¿Cómo era siquiera posible tener un cuerpo como este sin volverse tan musculoso? Era un milagro que su cintura todavía fuera tan delgada. Ella debe haber entrenado todos sus oblicuos y músculos de la cadera en un perfecto balance. Pero en serio, ¿qué era lo que hacía a una mujer con músculos tan increíblemente sensual? Yo no quería sacar nunca mis manos de estas cosas. Sin embargo, ellos no eran mi único objetivo en este momento. Moví lentamente mi mano hacia arriba, en la dirección de las dos grandes colinas claramente visibles debajo de la manta. Anoche, yo había pasado mucho tiempo con mis manos atrapadas en su agarre, así que no había tenido muchas oportunidades de tocarlas, pero ahora estábamos casados, ¿cierto? Yo básicamente tenía el permiso, ¿cierto? Vaya. Santo cielo, qué cimientos tan sólidos. Eris tenía pectorales, y estaban tan firmes y compactos como sus abdominales. Eran realmente espléndidos. Y sobre esas geniales y sólidas placas, teníamos el postre. Si me preguntan, la vida se trata de encontrar un balance entre las cosas duras y las blandas. Con respecto a eso, es hora de comerse ese postre. Oh vaya. Bien. Estas cosas son melones. Sylvia y Roxy no tenían nada como estos cachorros. Me gustaban los suyos, pero los grandes definitivamente tenían su propio encanto. Y desde ahora en adelante, ¿tenía la oportunidad de sentir estas cada vez que quisiera? Ciertamente debía agradecérselo a Dios. Gracias, Roxy. Gracias, Sylvie. Mi gran cruzada había terminado. Había escalado las montañas de Eris, y la humanidad había visto un nuevo amanecer. Jo, jo, jo. Repentinamente, un anciano familiar de cabello blanco apareció en mi imaginación. Pero sí es el anciano y sabio ermitaño. Mucho tiempo sin verte, amigo. Da un vistazo a estas gloriosas y frescas frutas. Ciertamente la tierra nos ha bendecido con su abundancia. Jojojo. Parece que ya no me queda más por enseñarte, muchacho. Que tu camino te lleve hacia la iluminación. ¿Qué? No. Regresa, anciano y sabio ermitaño. Regresa. Yo todavía necesito tu gran conocimiento. Ga. Mi monólogo interno llegó repentinamente a su fin en el momento que hice contacto visual con Eris. Ella había despertado en algún punto y me había estado observando. ¿Acaso esta era la parte donde recibía un golpe? Es decir, creo que lo merecía, después de sobarla de esa forma. Antes de ser capaz de decir algo, la mano de Eris se levantó y agarró muñeca. De hecho, parecía que ella estaba un poco molesta. Vamos a hablar de esto, cariño, más conversación, menos golpes, ¿qué tal una agradable charla de almohada? ¿Recuerdas la vez que comenzamos a hacer sentadillas juntos, cuando éramos niños? ¿Y yo no podía evitar estirarme para tocar tus abdominales? Ah, vaya granuja que era yo en ese entonces. Eris no soltó mi mano. En cambio, ella se giró para sentarse sobre mí, colocando sus piernas alrededor de las mías. No era enojo lo que ardía en sus ojos. Era lujuria. Despertar para encontrarme sobando sus pechos debe haberla excitado de nuevo. Es decir, era comprensible, ¿cierto? Yo sabía que estaría excitado si despertaba para encontrar a alguien jugando con mi cuerpo. Supongo que había asumido que las mujeres podrían ver esa situación de una forma menos favorable que un hombre promedio, pero tal vez Eris era una excepción. Bueno, que así sea. Ven por mí. Esta vez, te enseñaré una lección que nunca olvidarás. Espera, sé gentil, ¿podrías por favor bajar un poco la intensidad, cariño? Acabamos de pasar toda la noche, Jai. Mientras yo chillaba como una chica de secundaria avergonzada, Eris comenzó a violarme una segunda vez. Cuando finalmente pude levantarme esa tarde, yo estaba solo en la habitación, y Eris no estaba por ningún lugar. Su lado de la cama ya estaba frío. Aunque yo no me sentía ni ansioso ni abandonado. Solo, cansado. Y contento. Le di un pequeño golpe a mi cadera temblorosa, me puse de pie y caminé hacia la ventana. El sol estaba particularmente amarillo el día de hoy, mi rostro probablemente estaba un poco del mismo color. Divisé a Eris en el patio. Ella estaba haciendo sus balanceos de práctica usuales con una gran y feliz sonrisa en su rostro. Después de todo ese ejercicio por el que habíamos pasado,
Estaba sorprendido de que ella todavía tuviera energía. Esa mujer ciertamente tenía la resistencia de un caballo. Bueno, no tengo nada de qué quejarme, ¿saben? Sylvia y Roxy no tenían tanta resistencia como yo, así que tendían a cansarme primero. Esta era la primera vez que yo realmente había quedado así de cansado. Si el estilo de Sylvia era un poco sumiso, y el de Roxy era más del tipo técnico, entonces el de Eris era del tipo agresivo. Algo así como Takugawa, Toyotomi y Oda, respectivamente. ¿Acaso eso me convertía en el poder secreto detrás del trono? En efecto. Fue gracias a que recibí una paliza de Orset que Eris se convirtió en una poderosa reina de la espada. Solo bromeo. Si se me iban los humos a la cabeza, podría terminar decapitado uno de estos días. No quería que mi dulce y pequeña Hideyoshi buscara venganza en mi nombre. En fin, yo de verdad quería tener una pequeña charla de almohada la próxima vez. Para ser honesto, había estado buscando pasar un agradable y despreocupado momento con Eris esta mañana. Quería escuchar más acerca de cómo había pasado los últimos 5 años de su vida, y las personas que ella había conocido a lo largo del camino. Por ahora, me dirigí hacia el baño para limpiarme. Una vez que terminé, me dirigí hacia el sótano y le ofrecí una plegaria a mi altar. Parecía ser la hora de agregar una tercera reliquia a este pequeño templo. La diosa de la guerra acababa de unirse a la diosa de la sabiduría y la diosa del amor. Tal vez lo más apropiado sería una espada de madera. Reflexioné sobre el tema mientras caminaba de vuelta hacia la sala de estar, donde Aisha estaba ocupada limpiando el piso. Ella levantó su cabeza inmediatamente al verme. Buenos días, querido hermano. Tienes una carta. No dice de quién es, pero hay alguna clase de emblema en el sobre, ¿lo reconoces? Cuando recibí la carta de Aisha, no pude hacer otra cosa más que congelarme en el lugar. Yo estaba muy familiarizado con el emblema en ese sobre. Era el emblema del dios dragón.